This is the room we had that have inside something. You see the sign of Chinese people, they put sign. They done magic all room. The ghost will can't go outside. Este es el Amber Court, donde numerosos testimonios aseguran que es el hotel más embrujado del mundo. Aquí hay fantasmas. Una vez mi colega me contó que estaba solo en su habitación y de repente escuchó voces de niños. Pero aquí no hay ni niños ni familias. Por eso nunca salgo de mi habitación cuando se hace de noche. Y he viajado hasta Malasia para explorar este extraño lugar en solitario y descubrir qué ocurre allí dentro. ¿Está encendida la luz? Hay una luz encendida. Esta puerta está súper enrejada con carteles de cámaras de vigilancia. No, hola, hola, hola. ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis escuchando? ¡Oh! Venga, tú. Antes he grabado sobre las 4 con el móvil y estaba en esa posición. Y ahí sigue. Os tengo que contar, voy camino al Amber Hotel, seguramente habréis visto algún adelanto por la intro, y es que resulta que lo que me ha pasado contactando con la mujer que supuestamente tiene el apartamento allí es un poco extraño. Y es que me equivoqué de fecha al principio, puse que era para pasar una noche allí en mayo y era en junio. Entonces hablé con ella, le dije, bueno, ella o él, no sé si es chica o chico, le dije que por favor si me podía cambiar las fechas y me decía que ya cuando me viese me daría el dinero y tal, pero que vuelva a reservar la fecha correcta. Claro, mediante Booking me canceló lo del reembolso, cosa que es muy extraño porque siempre te devuelven el dinero. Le dio a cancelar y me dijo, ya cuando nos veamos. Ahora que he vuelto a reservar por Booking y ya está pagado, estoy camino hacia el apartamento de Amber Hotel y no me contesta, o sea, vais a ver. Como estáis viendo, mi último mensaje es: hola, llegaré a las 8:15 aproximadamente hoy, porque es que el anterior mensaje de esta persona es: hola, por la tarde el checkout es como a las 12. Pero claro, el checkout es mañana, no es hoy, y es como si me lo hablase para hoy. O sea, no sé si va a decir ahora que me he equivocado otra vez de la fecha, cosa que no es así. Y mi mensaje ha sido: hola, hoy llego a las 8:15 de la tarde, hoy, vuelvo a repetir en plan, por si acaso hay alguna duda, y no me ha respondido. Pero es que si nos vamos más arriba, la última vez que me respondió fue el 1 de mayo. Ojo, perdonad por el movimiento porque voy en coche. Total, que eso, el 1 de mayo fue la última vez que hablamos y me dijo: no te preocupes, te haré el cargo a la habitación, cosa que nunca me ha llegado el cargo. Yo supongo que debería ser ahí mano a mano. No lo sé, es muy raro, la verdad. Total, que voy un poco a ciegas a este lugar sin saber si hoy me toca dormir, no sé, bajo un puente o buscar otro alojamiento, porque esto suena un poquito a estafa. Y es que encima, teniendo este lugar la fama que tiene, la reputación que se ha ganado de que si está maldito, que la gente vive hacinada o los que alquilan este lugar no quieren dormir solos por miedo, la verdad que pues un poquito nerviosa sí que estoy. Aún queda media hora para llegar. Voy a intentar relajarme y disfrutar del viaje. Eso sí, voy a llegar de noche, cosa que tampoco me llama la atención demasiado. Por unos instantes me olvidé por completo de a dónde me dirigía mirando el bonito atardecer. La carretera que llevaba a mi próximo destino cortaba la vasta selva malaya, pero como si de un truco de magia se tratase. En un abrir y cerrar de ojos, la noche engulló la poca luz que quedaba. Antes de llegar, pasamos por viejos hoteles ajenos a las viejas leyendas del Amber Court. En mi cabeza rondaban algunas preguntas que me inquietaban. ¿Serían verdad las historias de apariciones fantasmales que tanto había visto en distintos vídeos? ¿Qué encontraré cuando recorra cada rincón de este lugar? ¿Es cierto que hay un piso maldito donde hicieron rituales extraños? A pesar de sentir cierto miedo o inquietud, tenía ganas de comenzar a grabar. Quiero empaparme de este lugar y su historia. He llegado, no me esperaba para nada llegar de noche, o sea, no estaba contemplado en mis planes llegar de noche. Vais a alucinar con cómo pintan estos edificios por fuera, atención. O sea, todo eran luces y color en el resto de hoteles, pero este pinta tal que así. Y no sé si estáis viendo la fachada, sobre todo esta que tenemos justo aquí enfrente, llena de no sé, de hongos verdes, moho. Parece un abandono, pero hay algunas luces en los apartamentos. La cosa es que ahora, por lo visto, le han cambiado el nombre, se llama Golden Hills Resort, cosa que yo creo que antes no era así. Muy curioso, Tras ver una parte del exterior del hotel, me dirigí a los ascensores del garaje, y aquí es cuando me percato de que alguien parece estar observando mis pasos. Fijaos que cuando me acerco y ve que estoy grabando, disimula con su teléfono móvil. Empezamos bien. Es el mismo de todos los lados. Block 2.
No sé si este es el vlog 2. Hi. Hello. This is the vlog 2? Yes, this is vlog. Okay, thank you. Ahora vais a ver que cuando me giro para ver si el hombre estaba observándome, se quita rápidamente de mi vista, pero la cámara logra captarlo. Acabamos de empezar y no me sentía nada segura. Ok. El vigilante de seguridad me repitió varias veces que no podía grabar, no quería alertar al resto del equipo de vigilantes y lo intenté de manera disimulada. Ok. Show me card. Show me card. Have card. Car. Card. This is card. No, but say is in the door. The car is inside the house. Oh. And with code, okay? No. Put for card. Have card, then. El vigilante me repetía que para subir a mi habitación sin tarjeta tenía que utilizar el otro ascensor. Al final he tenido respuesta y me ha estado explicando todo, la verdad que muy bien. Eso sí, tengo una habitación que es una puerta enjaulada. O sea, level 23, la carta está dentro de la casa. Era momento de ir a mi habitación, pero no estaba sola. Mientras esperaba el ascensor, me fijé en que el vigilante tenía intención de acompañarme para comprobar si lo que decía era cierto. Is straight this? Yes. Sorry, you cannot Okay, take the Estoy de los nervios porque no me dejaba grabar el de seguridad. ¿Qué le pasa a esto ahora? ¡Hala, que está volviendo loca la cámara! Ya, sigo grabando, vale. El de seguridad no me dejaba grabar, pero ni siquiera en el ascensor me ha dicho que no grabar nada. Y bueno, me ha estado esperando a que pueda abrir el candado, entonces no os he podido grabar. Como he metido aquí el código que me ha dado la mujer. Vale, acabo de abrir la puerta. ¡Hola, qué frío sale! Espera. ¿Está encendida la luz? Hay una luz encendida. Vale, en principio... a ver, no sé dónde se enciende aquí. Voy a dejar... Os voy a enseñar todo tal cual me lo encuentro. A ver, voy a dejar las cosas, espera un momento. Acabo de dejar aquí las mochilas, ¿vale? Y lo primero que me he encontrado es que, mirad, justo aquí en la entrada, unas zapatillas usadas de gente y una cocina y un salón que, vaya, que se me va la cámara. Repito esto para que lo veáis bien, la cocina y el salón, ¿vale? Que no tienen nada que ver a las fotografías que yo he visto. He querido esperar a ver más el resto. Esta es la luz que estaba encendida. Vale, solo hay una habitación. Yo había pagado por un apartamento de 3 habitaciones. Tenía 2 balcones, que solo estoy viendo aquí un balcón que ahora vamos a ver. Y encima da al edificio de enfrente, cosa que yo pagué por 2 balcones con vistas al fondo. O sea, esto me huele muy mal. Y es más, es que tiene pinta de que aquí vive gente. Y lo que han hecho es estafarme de, venga, le damos uno que se calle pequeño, en el otro metemos a más gente. No sé, todo un poco raro, la verdad. Pero bueno, vamos a mirar lo que nos queda, que ya veis que es poco porque el apartamento es enano y yo no había pagado por esto. Ya empezamos. Bueno, pues aquí eso, la cocina con las zapatillas usadas de gente, no sé. Al menos han puesto bolsa en la papelera, que veces que ni eso. Y ahí está la arrocera, jarrones... Bueno, esto es cierto que está bastante vacío. Si viviese gente yo creo que estaría más lleno. Aquí este es mi móvil, que lo he dejado ahí. Y el candado. Luego una ollita que te ponen aquí. 2 ollitas de cortesía. La verdad que están bastante limpias. Bueno, a ver. La cocina no tanto en sí, pero bueno. Sí que os tengo que decir que huele bastante a humedad. O sea, no sé, huele como a cerrado. Abandono. Esa sería la palabra. No sé, es que es extraño. O sea, la nevera. Vamos a ver lo que hay en la nevera. Está desenchufada y huele fatal. Buah. Nada, aquí esto está vacío. Yo supongo que lo de que viva gente no creo.
No sé por qué se me va la cámara a Cuenca. ¿Qué hace la cámara? Ahí, recta. Vale, y supongo por lo que queda de casa que este es el baño y esa es la ducha, o al revés. A ver. Aquí unas chanclas también. Parecen usadas también, no sé. Y el váter. Sin papel higiénico. Vale. Tienes la manguerita, que espero que funcione al menos eso. Pero eso de no poner papel higiénico, ahí el cepillo, la escobilla, directamente sin ningún tipo de recipiente donde dejarlo. Y por aquí, las cortinas manchadas por todas partes, tío. Madre mía. Yo no sé qué clase de... Ah, bueno, esto es más grande. Uf, huele fatal. Ah, huele fatal. Buah. Huele literalmente a mierda. O sea, y es la ducha, ¿eh? Está abierto el techo. Ah, para hacer este plano, mirad. Me he apoyado en la pared y está pegajoso, mirad. ¿Lo escucháis? Está pegajoso, tío. La pared está... ¡Fua! ¡Qué asco, tronco! Si es que se nota ahí hasta el brillo, yo no sé, está todo pegajoso. Y no es que hayan limpiado, porque no hay humedad, o sea, no es suciedad, yo creo, no sé. Buah, lo de las cortinas es muy bestia, ¿eh? Vale, la puerta ha decidido abrirse sola cuando iba a comentaros. Madre mía. Que van saliendo detalles como, por ejemplo, el moho del techo, que no me había fijado, que está todo lleno de moho, tío, por todas partes, mirad. No, esto es bestia, ¿eh? No sé dónde me he metido. Pero bueno, es una noche y ya está. Voy a ver si encuentro algo de cena. Y en cuanto a tema limpieza, la verdad que quitando el tema de la cortina y los baños, esta habitación no parece, no sé, no parece tan sucia. Ah, que tiene aquí otra cama, mirad. Hay aquí otra... Oh, no, lo que acabo de ver. Ah, no sé si lo veis. ¿Se ha enfocado o no se ha enfocado? Es un bicho, es una cucaracha enorme muerta. Vale. Joder, macho. Bueno, ya no digo lo del tema limpieza porque... En fin, pues sí, aquí me tocará dormir. Ah, bueno, y otra cosa que no me había fijado, ¿me podéis explicar qué pinta una carcasa aquí de móvil? No sé, nueva. Y esto es un juego de cartas. Atención, el juego de cartas. Nivel, versión extra gigante. Hola, ¿pero qué dices? Pero bueno. Hostia. ¿Qué es esto y por qué? No, esto de que puede vivir gente sí que es real. ¿Esto qué es? Ah, pesa mucho. ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Qué juego es este? A ver si va a ser algo estilo Jumanji. La voy a liar ahora. No sé, son como unas piedras. ¿Que pesan? ¿Pesan los...? No sé. Bueno, es un juego más, supongo. Y aquí una bolsa. No sé. Cosas raras, la verdad. Y poco más. La televisión y ya está. Las vistas, claro, al llegar de noche, pues... no puedo ver gran cosa. Sí que estamos altos, ¿eh? Pero qué pena. ¡Hala! Mirad. ¿Qué hace ese hombre? Acordaos de este hombre y de la posición que tiene. Más adelante veréis por qué. Huele fatal. El olor que viene de su casa es horrible. De verdad, os lo prometo, huele fatal. Yo no sé qué está haciendo. Uy, va. No sé, tronco. Uf, qué mal huele. Vale. No sé, cómo me pillen grabando aquí, yo creo que me echan la bronca. Aquí tenemos la casa. 2 literas, tío, mirad. Como que viven ahí. Lo que os he contado al principio, bueno, no sé si lo he dicho ya o lo habré puesto, pero huele fatal fuera. No sé si huele por dentro o fuera, pero que es que en este lugar, como tiene tantísimas leyendas y se dice que murió gente, he buscado en ChatGPT y me ha dicho que en la planta 7ª o en la
14ª, entre la 7ª, una de las dos tiene que ser, y no se sabe de qué bloque, pero hay puertas que están como enjauladas y con cintas de prohibido el paso y un cartel que dice que en esta casa o en este apartamento murió gente de forma extraña, y la gente de aquí, los locales, ni siquiera se acercan a esa planta y ni mucho menos a esa puerta. Aquí la gente cree mucho en fantasmas, espíritus, etc. Y viven hacinados en varios apartamentos que son de alquiler, sobre todo trabajadores o gente con muy bajos recursos económicos, pues todos alquilan un apartamento, a lo mejor 10, 15 personas, para no estar solos. Económicamente también es verdad que es más barato, pero tienen mucho miedo a dormir solos en este edificio, en un apartamento de estos, como es ahora mi caso, ¿no? Es curioso porque hemos visto ahí desde el balcón cómo asomaban unas literas en el salón, porque eso era el salón, que es el que tenía la terracita esa de ahí. Pero voy a salir y voy a explorar un poquito el hotel, a ver si encontramos la planta 7ª o la 14ª con la puerta que os comento. Y no sé si habéis visto, he dejado una cámara en el garaje para ver mi entrada, ¿no?, al hotel, y había ya un hombre que se me ha quedado mirando y he dicho, no puede ser cierto, porque los vídeos que he visto, como el de Clavero o otros youtubers americanos, os voy a poner por aquí todos los vídeos que he visto, es cierto el tema de que hay gente que se te queda mirando y te espía. No sé, vamos a salir a ver qué nos encontramos, pero la verdad que sí que es la sensación que se respira en este edificio, no sé si es extraña. Y tengo un hombre mirándome en el bloque de enfrente, no me lo puedo creer, mirad. No lo vais a ver. No sé si con el zoom lo vais a ver. No. Ahí hay un hombre. ¿Lo veis? Hostia, tío, no sé, muy raro todo esto. En fin, vamos a ver qué nos depara este hotel. Un momento, antes de continuar pongámonos en situación. El Hotel Amber Court nació durante el boom económico de Malasia de los años 90, formando parte del ambicioso proyecto Sama World, un parque temático estilo Disney. El complejo abre sus puertas en 1996, formado por 2 torres de 23 plantas con 741 apartamentos, múltiples instalaciones como salas de conferencias, restaurantes, saunas y gimnasios, de los cuales no he podido encontrar fotografías de la época. Pero justo un año después de esto, hubo una crisis financiera asiática que afectó a los inversores de estos apartamentos, y es cuando comienza su declive continuo hasta el día de hoy. En la actualidad, la mayoría de los apartamentos están alquilados a trabajadores de la zona, pero ¿y qué opinan los inquilinos de sus oscuras historias y de su fama que aclama este lugar como maldito? Apariciones y figuras oscuras deslizándose por los pasillos, rostros en las ventanas de las habitaciones, ruidos y voces inexplicables, cambios repentinos de temperatura, fotografías de personas que realmente no están allí, pisos malditos. Incluso las personas que allí viven se niegan a salir de las habitaciones a partir de las 12 de la noche, según cuentan, y prefieren vivir hacinados antes que estar solos. This is the room we heard that have inside something. You see the sign of Chinese people, they put sign. They done magic call room. The ghost will can't go outside. Actually, this is not allowed, but we have to make quick and go back. In this room, we're living 6 people. I never sleep alone in hotel room because we heard about the ghost like this. We afraid till midnight. Some he get passenger for Amarkot. They don't have to come here. Ahora que ya estamos en contexto, comencemos la exploración. Ahora sí empieza lo bueno. Planta 23 en la que me encuentro. Voy a ver si voy a la 14 y si no, a la 7. Y si no es este bloque, en el otro. Bueno, antes de ir a la planta 14, quiero enseñaros cómo es la planta en la que me encuentro, porque es muy llamativo la luz blanca que incide todo, o sea, es muy luminoso, que da cuanto menos, o sea, miedo la verdad que no da. ¿Es raro? Sí, es raro. Aquí acaba. ¿Escucháis? Está lleno de gente. Aquí tienen un cartel de año chino. Y es como una rotonda esto, o sea... Aquí están las escaleras. Vamos a bajar por escaleras a la 14, ¿vale? Y esto es como una rotonda, aunque todo es laberíntico, ¿no? Parece como todo igual. Para allá también hay un pasillo.
A ver, para acá hay otro. Ostras. Y te vuelves loca, ¿eh? Qué cosa más rara. Parece que es todo distinto cuando das la vuelta. Acabo de girar. Aquí es de donde vengo, ¿no? ¡Guau, qué movida! Locurote, ¿eh? No, pero ¿y las escaleras? ¿Qué paranoia es esta, tú? Pensaba que estaba aquí la puerta de las escaleras, pero no, porque, ¡hala, mirad! Esta es la puerta del cartel de Año Nuevo Chino. No sé, hemos hecho como un hexágono, no entiendo nada. Vale, vamos a coger las escaleras y a ver qué nos encontramos. Uf, estamos en la última planta, tú. Atención, que aún no he empezado a bajar las escaleras. Pero escucha. ¿Qué narices? ¿Cómo? Pero es como si estuvieran abriendo y cerrando las rejillas o algo. No entiendo nada. Bueno, mira. Vamos a empezar a bajar. No me quieren paranoiar tan rápido porque acabo de empezar. Y toca ir a la planta 14, luego a la 7 y si no al otro bloque. Segundo objetivo, coger algo de comida en la tienda que hay abajo. Tercer objetivo, intentar dormir. Ese va a ser el más complicado, yo creo. Vale, ahora estamos en la planta 22. Desde aquí se escuchan las rejillas. Buah. Mirad cómo están los suelos, ¿eh? Yo flipo, tío. Eso no ha sido la rejilla, ¿eh? Bueno. Planta 21. Vale, aquí estamos. La 14 no tiene el... Bueno, los demás no me he fijado, pero aquí no tiene lo de poner la tarjeta. Ahí va. Ay, Dios, qué sonido. Qué miedo. Qué suerte que está todo súper iluminado, ¿eh? Es un ascensor. Es raro el sitio, bien raro, ¿eh? Aquí hay una puerta encadenada, pero no creo que sea esta. Oigo. Fijaos en un detalle. Esta puerta está súper enrejada, con carteles de cámaras de vigilancia, uno y otro, pero la cámara la han girado. O sea, la cámara no apunta hacia mí, de hecho está reventada, yo creo. Es una escalera. Está sonando todo el rato el ascensor. Me estoy perdiendo, yo no sé si he estado aquí ya o no. Voy a seguir bajando y ya está. La 13 también la voy a mirar por si acaso. Es la puerta. Alguien ha abierto la puerta un poco, yo creo, tío. Hola, hola, hola. ¿Lo estáis bien? ¿Estáis escuchándolo? ¡Oh! Venga tú. Venga tú. Hasta luego. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué movida, tú! Que no para de sonar cosas. Que la puerta se está abriendo. Voy a ir... Tío, voy a abrir. A ver. No puedo abrirla ahora. Así. Flipas, ¿eh? Y aquí viento no hace.
que los sonidos son muy turbios. Madre mía, tú. La planta 13. Mirad, lo que voy a hacer es terminar cuanto antes esta grabación, en plan, ver rápido si seguimos la puerta, ir a por comida, porque también es verdad que tengo un hambre, es que solo he desayunado, y meterme dentro de la casa, porque me siento más segura ahí dentro. Voy a ver la 13, luego la 7, y si no, el bloque siguiente, y se acabó. Hay unos sonidos muy bestias. Es como si se estuvieran pegando y dándose... Pero es flipante esto, te lo juro, suenan golpes por ahí. Aquí las escaleras, venga tú. Vale. ¡Guau, qué fuerte huele aquí! Huele fuertísimo aquí. Hay un papel ahí con un cartel. No sé qué significa eso. ¡Oh! ¿Es esta la puerta? ¿Es esta la puerta? En el próximo vídeo me acerco a la puerta donde, según cuentan, se realizaron rituales y quedó algo encerrado en su interior. Y veremos cómo esa noche, cuando intento dormir, extraños sucesos hacen que el sueño se vuelva imposible. Hay alguien que está como triturando. También veréis el extraño comportamiento que repetía el hombre que grabamos a nuestra llegada. Este hombre que hace despierto, tío, todavía. Una escena tan inexplicable que parecía sacada de una película de terror. Todo esto y mucho más dentro de 7 días.